Diego Giacomini, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, veo que están trabajando intensamente con Milei, no solo en el debate de las ideas liberales, sino en la idea de proponer acuerdos y soluciones a los temas que tienen que ver con el manejo de la economía argentina, fundamentalmente apuntando al porqué de la inflación y al tema de cómo resolver el rompecabezas de las LEVAC. Cuéntenos un poquito por dónde entienden ustedes que debería transitar la política monetaria, creo, más concretamente, más que la económica en la Argentina, ¿no? Bueno, mira, esto, primero ante todo, lo que quiero decir, como vos mencionaste, es que con Javier tenemos escrito 2 libros en los cuales proponemos soluciones para los problemas económicos argentinos. Hacemos propuestas tanto fiscales, tenemos una propuesta fiscal, como una propuesta monetaria para bajar la inflación. La propuesta monetaria fue la que presentamos juntos en una versión académica en la Universidad de Belgrano el martes pasado, y después en el Congreso Económico Argentino el miércoles yo la presenté en un panel de economistas especialistas en moneda. Mira, es muy simple. La inflación es un fenómeno monetario, siempre y en todo lugar, como decía Milton Friedman. O sea, ¿por qué Argentina tiene mucha inflación? Porque Argentina emite dinero de más. Entonces, este Banco Central, el Banco Central de Federico Sturzenegger, emite dinero muy parecido en cantidad a lo que emitía el Banco Central de Banoli. Entonces, si emite muy parecido y el nivel de actividad no es muy diferente, o sea, Argentina no está teniendo una expansión del PBI del 9%, lo cual cambiaría algunas cosas, si emite muy parecido, repite, no cabe esperar niveles de inflaciones muy distintos. A ver, en los últimos 2 años de gestión del Banco Central Kirchnerista, 2014-2015, la cantidad de dinero se expandió 65%. En los primeros 2 años de la era de Cambiemos, se expandió el 61%. Entonces, la inflación no va a ser muy diferente. Mira, concretamente, el año pasado, la cantidad de dinero creció el 28%. El nivel de actividad rebotó al 2.9. La teoría económica dice que la inflación tiende a ser, en el mediano y largo plazo, la diferencia entre lo que emitís y lo que crece la economía. A los números me remito. Te dije, la cantidad de dinero el año pasado creció el 28%, la economía creció, se expandió al 2.9, ¿cuánto te da esa cuentita? Bueno, la inflación fue casi 26 puntos porcentuales. Entonces, para que la inflación baje, hay que atacar el meollo del problema, que es la cantidad de dinero. El inflation targeting, que es lo que usa el Banco Central, está condenado a fracasar. Primero está condenado a fracasar, ¿por qué? Porque tiene un problema teórico. ¿Qué hace el Banco Central? El Banco Central controla la tasa de interés. ¿Y para qué controla la tasa de interés? Controla la tasa de interés porque, controlando la tasa de interés, pretende bajar la inflación. Pero ¿dónde está el problema? El problema es que la tasa de interés es un fenómeno de la economía real. ¿Qué quiero decir? La tasa de interés se determina en el mercado de bienes y servicios, mientras que la inflación es un fenómeno monetario. Se determina en el mercado de dinero. ¿Por qué? Porque la inflación, ¿qué es? Es el poder adquisitivo del dinero. Si hay inflación, quiere decir que el dinero menos y por ende necesito más dinero para seguir comprándolo. Entonces, si la tasa de interés se determina en el mercado de bienes y el dinero es un fenómeno monetario, vos estás comparando peras con manzanas. Estás tratando de determinar la inflación, bajar la inflación, con un instrumento de otro lugar, de otra órbita, que es la tasa de interés. Por eso,
por eso, el inflation targeting funciona razonablemente bien, solamente a niveles muy bajos. Y voy a los números, mira. En los países emergentes, las experiencias exitosas de metas de inflación, como lo que procura aplicar Argentina, arrancaron en promedio con objetivos de inflación el primer año en torno a 10 puntos porcentuales, teniendo inflaciones en promedio de 13 puntos porcentuales. Bueno, y lograron bajar el primer año en promedio la inflación a 8 o 9 puntos porcentuales. Como podrás ver, números muchísimo más bajos que los de Argentina. Los países que arrancaron con niveles de inflación parecidos a Argentina, como Colombia y Chile, que tenían inflación del 30 y 33% respectivamente, tardaron 8 y 10 años en bajar la inflación a niveles razonables. ¿Por qué? Porque bajaron la inflación más o menos entre 2.5 y 2.7 puntos porcentuales por año. ¿Esto qué quiere decir? Que con metas de inflación, si Macri fuera reelecto, tendría muchas posibilidades de irse al final del 2023 sin haber llegado a su objetivo del 5%. Y probablemente en 2023 tendríamos una inflación cercana al 10% anual. Y Argentina no se puede dar ese lujo. Argentina no puede tomarse 8 años para bajar la inflación a niveles razonables. ¿Sabes por qué? Porque tenemos inflación hace 14 años en un mundo donde nadie ya tiene inflación. Y tenemos niveles de pobreza de entre 25 y 30%. Tenemos el peor crecimiento del PBI per cápita de la región. Entonces, si nos tomamos 8 años, como dicen algunos economistas, para bajar la inflación, estamos cometiendo o estaríamos, mejor dicho, cometiendo un pecado capital, porque seguiríamos estando cada vez más rezagados en el contexto internacional. Y la inflación, lo peor de todo, es que puede bajar rápidamente. Es mentira que la inflación no puede bajar rápidamente. Y Argentina tiene el contexto monetario. Diego, te pregunto, a ver. Pero te iba a decir la propuesta. No, está bien, pero yo en esto es un interrogante, te pido una respuesta corta. Sí. Yo no puedo creer que Sturzenegger no sepa, no puedo creer que ¿cuál es la cuestión? ¿Una tosudez personal? Porque alguna vez en este mismo medio, Milei por poco lo propuso para el premio Nobel a Sturzenegger. Ustedes cambiaron mucho la visión de lo que, perdóname que lo diga en plural, de lo que Sturzenegger es o lo que Sturzenegger hace. No, mira, el que cambió fue Sturzenegger. Sturzenegger hasta octubre del 2016 no aplicaba metas de inflación. Aplicaba metas de agregados y en octubre del 2016 la inflación bajó de 4.2% el primer semestre del 2016 a 1.5 en el segundo semestre. Y a partir de octubre anuncia que comienza con el sistema de metas de inflación, y la inflación primero dejó de bajar y después comenzó a acelerarse nuevamente. Te contesto rápidamente. ¿Qué sucede? Nosotros proponemos dejar el metas de inflación y empezar a utilizar un metas de agregados monetarios. ¿Qué es esto? Controlar la cantidad de dinero para bajar la inflación. ¿Por qué Sturzenegger no lo usa? Porque en el mundo desarrollado, no se utiliza más. ¿Por qué no se utiliza más? Porque las condiciones monetarias para poder aplicarlas no están presentes en el mundo desarrollado. Pero ojo, no están presentes ahora. En los 70 y en los 80, cuando
bajaron la inflación, estaban presentes. Y bajaron la inflación aplicando metas de agregados. O sea, Estados Unidos, a comienzos de 1980, tenía inflación del 16% anual. Y bajó la inflación aplicando lo que recomendamos Milei y yo. ¿Ok? Después, con la globalización, el desarrollo del crédito, etcétera, etcétera, cambiaron las condiciones monetarias, que no las voy a explicar porque es muy tedioso, Sí. y pasaron a otros regímenes. Pero Argentina está en la prehistoria monetaria. O sea, Argentina tiene las condiciones monetarias que el mundo desarrollado tenía en los 70 y 80. Schwarzenegger no lo quiere aplicar porque, y muchos economistas argentinos dicen, no, porque el metas de agregados no sirve más, porque y no se aplica más en todo el mundo. Pero lo que hacen, no miran, es ¿por qué no lo aplican más? Y porque si lo hicieran, se encontrarían que las condiciones por las cuales dejaron de ponerlo en práctica, uno, no están presentes en Argentina. Dos, no lo aplican más después de haberlo aplicado y después de haber bajado la inflación aplicándolo. Bien. Ese es el punto. Entonces, nosotros decimos, mirá, hay que manejar la cantidad de dinero y hay que desarmar la bomba de Levax. La cantidad de dinero se la controla con metas de agregados. ¿Qué quiero decir? El Banco Central, en lugar de manejar la tasa de interés, tiene que manejar la cantidad de dinero que imprime, que crea. Bueno, si quiere una inflación este año del 15, el año que viene del 10 y en el 2020 del 5, la cantidad de dinero no puede crecer al 28% anual. Tiene que crecer al 18 este año, al 13 el año próximo y al 8 en el 2020. Bueno, y la bomba de Levax hay que desarmarla. ¿Por qué? Porque las Levax crean cuasi fiscal. Sí. O sea, hay que pagar mucha tasa de interés. ¿Y cómo se paga si no se renueva eso? Si no se renueva, se paga con emisión monetaria. O sea, las Levax y el cuasi fiscal son una suerte de promesa de emisión monetaria futura. ¿Por qué? Porque si la gente no los quiere más, dice, no, dame la plata, que me voy al dólar. Y ese dame la plata es, dale a la maquinita, imprimirme los billetes, que quiero los billetes para comprar dólares, para que no entienda la audiencia. Entonces, por eso hay que desarmar las Levax. ¿Cómo las desarmamos? En dos etapas. Una primera etapa de shock y una segunda etapa gradual a lo largo del 2018, 2019, 2020. La etapa de shock es un canje voluntario. Voluntario. ¿Qué implica esto? Esto implica que la gente que tiene Levax voluntariamente lo puede cambiar por un bono en dólares a largo plazo del Tesoro. Esto permitiría que se achique el balance del Banco Central, sacarle del pasivo todas las Levax, sacarle del pasivo las Levax, sí, sacarle del activo la deuda de papelitos de colores que tiene contra el Tesoro por la plata que emitió en el pasado, que no sirve para nada, y esto mejora el balance del Banco Central, reduce el cuasi fiscal, reduce las expectativas de emisión futura, porque hay menos cuasi fiscal, reduce en definitiva las expectativas de inflación. Y están subiendo. Entonces, eso permitiría comenzar a bajar la inflación. Después, en la segunda etapa de la reducción de las Levax, ¿cómo es? El Banco Central deja de emitir para comprar los dólares de la deuda de Caputo. Deja de emitir adelantos transitorios. Emite solamente para cancelar de a poquito las Levax que van quedando. ¿Qué quiero decir esto? Yo dije, metas de agregados. La base monetaria no tiene que crecer al 28, tiene que crecer al 18 este año, tiene que crecer al 13 el siguiente y a 8 en el 2020. Bueno, ese crecimiento hay que hacerlo inyectando este año
pagando este año Levax por el 18% de la base monetaria. El año siguiente pagando Levax por el 13% de la base monetaria y pagando Levax por el 8% de la base monetaria en 2020. En el 2020, cuando termina el programa, las Levax serían el 3.5% del PBI. O sea, bajarían del 13.1 de hoy al 3.5. Las Levax medidas contra la cantidad de dinero, hoy hay más Levax que dinero. Hoy las Levax son el 137% de la base monetaria. A final del 2020 serían el 35%. Mirá, exactamente ambos numeritos que te acabo de decir, Levax 3.5% del PBI, Levax 35% de la base monetaria, eran los números de Levax que había a final del 2015. O sea, ¿qué quiero decir? Nuestro programa estaría solucionando por completo el problema de la bomba Levax, retrotrayéndolo a los niveles que tenía cuando Federico Sturzenegger se hizo presidente del Banco Central. Y el cuasi fiscal bajaría de el 2.8% del PBI de hoy a 0.3%. Y en los 3 años estaríamos ahorrando 4 puntos del PBI en materia de déficit cuasi fiscal y 3.4 en materia de déficit fiscal total. Bien, decime una sola cosa, porque me la están preguntando acá. En realidad me están matando a preguntas y opiniones, pero si no se va a hacer inmensamente largo. Contesto lo que quieran. No, la pregunta es esta: ¿a qué tasa el bono en dólares? Ahí está. Están hechos con la tasa actual de hoy en día. Y es una pregunta muy importante. ¿Sabes por qué? Porque tenemos 4 bonos planeados, que están planeados con diferentes vencimientos para meterlos donde no hay vencimientos en la deuda actual, así no complicamos el perfil de la deuda. La tasa de interés, según la madurez, o sea, según el largo del bono, varía entre el 6, los más cortos, y redondeando el 7,5, los más largos. Este es el punto. Se encareció. Esto muestra los costos del gradualismo. Mirá, a principio de año, esa tasa de interés era un 1% más bajo en los 4 bonos. Y una aceptación como voluntaria del 35% representaba cambiar deuda, o sea, Levax por bonos largos, por 18.000 billones de dólares. Hoy son 3.000 billones de dólares más. ¿Qué quiero decir? El gradualismo tiene costos. Primero, ¿qué costos? Implica que la solución se encarece. El segundo costo es que toda solución que uno proponga, tanto las fiscales como las monetarias, van perdiendo eficacia. ¿Por qué? Porque yo te dije, por ejemplo, que ahora las Levax en el 2020 bajarían a 3,5 del PBI. Si hubiese sido aplicado a comienzos de año, habrían bajado a 2.8% del PBI. O sea, el paso del tiempo no es gratis. Y esta administración, con su excesivo gradualismo, pareciera que tiene una concepción de gratuidad, que es gratuito el paso del tiempo. Y todos sabemos que no lo es. No, ya que no. Bueno, te agradezco enormemente, Diego. Gracias, que tengas una buena jornada. Un placer enorme. Hasta luego, gracias, Diego Giacomini.